Volvemos a Dimensión 5.0 entonces y vamos derecho al momento de la entrevista. Como les anticipé, tenemos la suerte de volver a contar después de un largo tiempo, 2 años prácticamente, allá por 28 de marzo del 2024. Estuvimos también en aquel entonces con Ignacio Indaburu, Head of Operations de Satoshi Tango. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pasó bastante Pasó tiempo. Un bastante gusto tiempo. nuevamente. Pasó bastante tiempo, pero bueno, aquí te tenemos por suerte nuevamente para hablar de un tema que pasa el tiempo, pero sigue siempre en el top 5 de los primeros temas en tendencia y en la adopción también del público, sobre todo argentino, ¿no? Eh, Sí, absolutamente. Ahora con el fin del mundial, temas como finanzas, Bitcoin y demás vuelven a ser tratados que no- habían tenido una especie de vacaciones. sí, vacaciones de todo, creo que nos olvidamos prácticamente de todo, no hablamos de otra cosa que el Mundial, de hecho se sigue hablando un poco, como decía al inicio, de todo el tema del hate con Argentina y demás, pero bueno, eso tema para otro programa. Antes que empezar a hablar de la actualidad y demás, de cómo viene este semestre y todo, si nos podés recordar brevemente quién es Ignacio Indaburu y sobre todo qué es lo que hace Satoshi Tango, ¿no? Dale. Bueno, soy Ignacio Nacho para los amigos, economista, jefe de operaciones en Satoshi Tango ya desde hace unos 5 años aproximadamente. Si bien yo estoy metido en todo lo que es el universo de criptomonedas o de Bitcoin principalmente desde un tiempo antes, ya desde hace 5 años con el equipo de Satoshi. Y Satoshi es principalmente un broker argentino que tiene presencia en además otros países de Sudamérica, de la región, que básicamente intenta dar soluciones financieras y facilidad de acceso a lo que es el universo de activos digitales y otros servicios también, de forma rápida, digamos, simple, segura para estos mercados. Tenemos clientes de todas partes del mundo, pero estamos 100% operativos en varios países de la región, como en Argentina, en Chile, en Perú. Ujú. Recapitular 2 años desde la última vez que estuviste en el programa no nos va a alcanzar este programa, pero sí por lo menos de esta primera etapa, este primer semestre del año, desde Satoshi, ¿qué es lo que pueden tener como un balance, ¿sí?, de lo ocurrido? Bueno, a ver, de lo que es el mercado de criptoactivos, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene pasando con Bitcoin, estamos ya bien entrados en lo que es un bear market en Ujú, términos de eh, el precio de Bitcoin y no solo el precio, sino todo lo que viene asociado a el precio como noticias, comentarios, atención general que hay sobre la temática. Cuando el precio cae fuertemente, como viene pasando, y se estanca en un porcentaje eh, mucho menor de lo que fue el precio máximo histórico, se ve una reducción, digamos, de atención a todo lo que tiene que ver con el tema. ujú. Y en líneas generales, bueno, esto es algo que para quienes estamos ya hace unos años es un ciclo, digamos, conocido, ¿no? Que ya todos sabemos cómo se suele comportar. Obviamente no sabemos cómo va a seguir a futuro, cuánto puede durar. Eh, hay muchas frases que se nos vienen a todos a la cabeza, como que la historia no se repite, pero rima, es decir, podemos Ujú. encontrar muchas similitudes con periodos pasados de otros bear markets o mercados bajistas, como pasó muchas veces luego de alcanzar el máximo histórico. Y ahora, bueno, estamos adentrados en esa fase, ¿no? De lo que serían los ciclos del mercado, aguardando obviamente y esperando que se reactive, que vuelvan a haber noticias positivas, que vuelva a haber como un ingreso masivo de gente que se vuelque interesada en la temática, que comience a entender profundamente lo que implica la revolución bitcoinera y demás. Ujú. Y por otro lado, bueno, más enfocándonos en lo que sería el mercado argentino puntualmente, los brokers locales, sí, hubo muchos cambios en estos últimos tiempos, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas regulaciones, las barreras de entrada, digamos, que existen para los diferentes agentes o entidades que quieren ser parte como del ecosistema.
Ujú. Se endurecieron esas barreras, digo, había una mayor cantidad, se redujo la cantidad de operadores. ¿Cómo está ese mercado de pases, vamos a decir, o de equipos, de clubes que están jugando hoy en esa liga? Sí, efectivamente, no sé si tanto una reducción, pero sí una diversificación o una especialización, digamos, Ujú, porque cuando fue la pandemia 2020, 2021, hubo como una proliferación muy masiva de nuevas empresas que se volcaban un poco justamente al ciclo alcista que se estaba viviendo en ese entonces, donde todo el mundo hablaba de Bitcoin, el mercado de activos digitales no paraba de crecer, aparecían criptomonedas, nuevos emprendimientos, protocolos, eh, Elon Musk tuiteando sobre Bitcoin, parecía como que de repente era casi abrumador el tema y en ese entorno empezaron a proliferar un montón de nuevas compañías y con el transcurso de los años, bueno, ¿no? Como todo lo que sube demasiado rápido, lo que prolifera demasiado rápido, después tiende, ¿no? A tener como una etapa de depuración ujú, donde nos damos todos cuenta de que quizá el mercado no es lo suficientemente grande como para abastecer a 25 empresas que hacen todas más o menos algo relativamente similar. Y ahí es donde empiezan a haber adquisiciones, donde una empresa por ahí adquiere a otra, o algún competidor, especialización, es decir, por ahí alguna empresa que comenzó ofreciendo servicios quizás similares a lo que hacemos nosotros, ya hoy en día están volcadas a otro segmento del mercado que quizá no tiene ya que ver con lo que es la compraventa de Bitcoin o de USDT o alguna otra criptomoneda. ujú. Ustedes, en ese interín, en esos 5 años, digo, por lo menos que tenés la referencia, ¿cómo fueron también evolucionando Satoshi desde que arrancó? ¿Con qué idea arrancó y cómo está hoy parado? Bueno, sí, la evolución es total en términos de servicios, en términos de cómo opera la plataforma, Ujú, de muchas cosas que hace 5 años no existían y que quizá hoy representan un porcentaje significativo de lo que hacemos. Y ni hablar si vamos todavía un par de años más atrás, inclusive antes de que yo comience a ser parte del equipo, cuando Satoshi Tango comenzó, allá por fines de 2014, ya hacen prácticamente 12 años, eh, el mercado como tal estaba en pleno como momento de conformación, ¿no? Estaba muy verde, no existían otros brokers, de hecho, no existía el término de criptomonedas todavía, era como algo eh, muy incipiente, se hablaba principalmente de Bitcoin, el concepto hasta de lo que es una billetera, que hoy en día por ahí muchas personas que están metidas en el ecosistema utilizan, de tener una wallet y las palabras, tampoco era algo como conocido, no se entendía bien cómo era que uno podía tener la custodia de su fondo. Yo la primera vez me acuerdo que accedía a Bitcoin, pocos centavos, digamos. Yo pensaba que tenía Bitcoin y después, mucho tiempo después, me di cuenta de que no, de que en realidad yo no tenía Bitcoin, sino que lo que tenía era eh, Bitcoin, entre comillas, en una empresa que a mí me decía que los tenía, pero que eh, yo no estaba ejerciendo, digamos, la custodia, la tenencia real, no ujú. estaban bajo mi propiedad esos Bitcoin. Y bueno, todo esto que te estoy comentando, en la última década se transformó fuertemente, ya el mercado está como con un nivel de información mayor. De hecho, en Satoshi Tango, por ejemplo, cuando las personas operaban, primero que únicamente había un único activo que era Bitcoin, ¿no? No existía Ok, como hoy que hay decenas y stablecoins y bien. USDT que podés pagar utilizando una tarjeta o un QR con criptoactivos y demás. Era simplemente compraventa. La gente no podía dejar saldos bajo custodia de la compañía, o sea, es decir, uno compraba Bitcoin y automáticamente tenía que obligatoriamente poner una Correcto. dirección cripto para retirar los fondos. Eso, la industria fue mutando y cambió significativamente. Otra, otra gran como ventana que se abrió en los últimos años es el tema, por ejemplo, de PIX, que no tiene que ver para nada, digamos, con lo que sería criptomonedas. PIX es el sistema que lanzó el Banco Central brasilero
para agilizar los pagos digitales dentro de Brasil y que muchas compañías de la región de Argentina comenzaron dando servicios de pago de productos en comercios y demás a través de Pix para usuarios argentinos, Ujú. usando por ahí criptoactivos como, entre comillas, medio de pago. En realidad hay una venta que ocurre por detrás, pero bueno, en fin, es una implementación tecnológica, pero a lo que voy es negocios que no existían o ramificaciones, digamos, financieras que no estaban presentes, que no eran parte de la conversación años atrás, ya hoy ocupan como un, un porcentaje grande de la conversación y de las operaciones de todas las compañías. Bien. Uno cuando entra a la app de Satoshi, qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que puede hacer? Digo, esto es tan simple como bajarse una aplicación y registrarse. ¿Cómo funciona para el Es usuario nuevo, vamos a decir? para el usuario nuevo, para cualquiera que en algún momento haya usado algún otro tipo de servicio financiero digital, sea el Ujú, home banking bancario, una billetera como puede ser Mercado Pago u otras que existen y demás. Hoy en día, la verdad que todo lo que es la UX, es decir, la experiencia de usuario, de cómo navegar el sitio, la aplicación, las alternativas, está todo bastante estandarizado y se ujú. hace realmente muy sencillo. Es decir, uno para abrir una cuenta, lo único que necesita es tener un DNI, es decir, algún tipo de documentación de alguno de los países en los que operamos. Eh, en breves minutos, de forma automática, uno puede abrir una nueva cuenta y lo Satoshi Tango primero es que uno uno de va a los ver primeros son datos, digamos, personales para poder, por ejemplo, depositar pesos desde nuestra cuenta bancaria, dólares, para poder depositar criptoactivos si es que uno por ahí tenía criptos guardadas desde andás a ver cuánto tiempo Ujú. y está buscando venderlas y bueno, uno se genera la cuenta y automáticamente puede depositar, pongamos, no sé, Bitcoin, Ethereum, Solana, etcétera, etcétera, y convertirlos rápidamente a pesos y esos pesos luego retirarlos a una cuenta bancaria propia o de terceros. Es verdaderamente intuitivo, no hay ningún secreto, no es algo, no es una aplicación pensada para traders profesionales, digamos, Ujú. con un alto nivel de complejidad, con un montón de opciones, sino que es algo pensado para que cualquier persona pueda rápidamente estar operando. Bien, de hecho, ustedes no hacen, digamos, lo que es decir, bueno, invertí acá, no, simplemente van, hay alguna sección de novedades o donde van dando las últimas noticias respecto como para dar más información, más que volcar a una inversión o lo que sea. Exactamente, sí, nosotros no damos como recomendaciones Ujú, financieras ni de inversión, no hacemos ese tipo de asesoría por muchas razones. ujú. Lo que hacemos es facilitarle a aquel que quiere hacer una determinada operación la infraestructura tecnológica para que pueda hacerla de la forma más sencilla y fluida posible, ¿sí? Bien. Con poquitos pasos, sin ningún tipo de conocimiento sofisticado uno puede, no sé, comprar USDT y mandarle esos USDT a un familiar que vive en otro país, que es algo, digo, cotidiano para cualquiera de nosotros, que no tiene ningún tipo de complejidad adicional. Ujú. Para el usuario, ¿qué diferencia hay entre esto que marcabas antes, digo, de los valores en custodia a simplemente hacer un pasamano, para decirlo así, bastante en criollo? eh, digamos, ¿qué le brinda al usuario? ¿Seguridad? ¿Cuál sería el valor agregado en ese sentido? Bueno, es una pregunta eh, que abre, digamos, un montón de conversaciones asociadas. Ujú. Podríamos hacer un podcast entero de muchísimos capítulos A ver. hablando de las diferencias entre lo que es ejercer lo que se suele llamar la autocustodia, es decir, uno hacerse cargo de sus propios fondos, Ujú. versus lo que implica delegar la custodia, delegar también la propiedad, casi diría, de esos activos en un tercero que puede ser una empresa local, internacional y demás. Bien. A mí me gusta hacer una analogía A ver. que quizás un poco pueda ayudar a entender un poco la situación.
imagínate que vos te comprás un auto, un Fórmula 1, ¿sí? Ujú. Del mismo que usa Colapinto, que hoy en día todos lo conocemos acá en Bien, Argentina. Ese Fórmula 1, vos le vas a poder sacar la mayor cantidad de jugo posible si vos lo utilizás en el contexto para el cual fue diseñado, que básicamente es una pista de carrera homologada de la federación, donde bien, tenés el pavimento perfecto para que vos puedas ir a más de 300 kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Ahora, si vos ese Fórmula 1 te lo compraste y salís a andar acá por, no sé, el conurbano de Buenos Aires o por una calle de tierra, no vas a notar mucha diferencia o inclusive hasta puede ser más nocivo que tener cualquier otro tipo de auto. Es decir, vos no vas a poder utilizar la totalidad de las cualidades que a vos te da tener ese motor, esa aerodinámica, etcétera. Bueno, bien. con los activos digitales pasa algo similar. Cuando vos tenés Bitcoin custodiados por vos, es decir, donde vos te estás haciendo responsables de los fondos, rompes con un concepto que es trascendental, que es la confianza en terceros. Es decir, vos dejás de tener que confiar en un otro para que se haga cargo responsablemente de custodiar de forma segura esos fondos, para que a vos te habilite a utilizar esos fondos, para que vos tengas la velocidad de transferencia que podés tener cuando haces la autocustodia y un montón, digamos, de matices adicionales que se abren a partir de vos tener los fondos. Si querés algo similar sería como, ¿cuál es la diferencia entre tener dólares Ujú. en efectivo en el bolsillo tuyo versus tenerlos en una cuenta bancaria? Bueno, Bien, ambas formas tienen sus pros y sus contras, ¿no? O sea, probablemente si querés hacer una transferencia internacional, te conviene tenerlos en una cuenta bancaria porque te va a facilitar muchos pasos. Ahora, si estás en un contexto como el argentino del 2000, principio de los 2000, donde hubo un corralito, era muy diferente tener los dólares debajo del colchón, como solemos decir acá, a lo que era tenerlos en una cuenta bancaria donde básicamente vos estabas confiando en el banco o en el sistema bancario argentino de que efectivamente cumpla la promesa de devolverte esos dólares cuando vos los pidas, que lamentablemente para mucha gente eso no sucedió. bueno, quedamos bastante marcados por ese hecho. Y Absolutamente. seguramente cambió un montón y por décadas, creo que es un hecho más que histórico, y que cambió la cultura, por lo menos financiera, seguramente, de muchos. Y a eso va la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué consumidor ven? ¿Qué es lo que más utiliza? ¿Para qué lo utiliza? ¿Sí? Esto que hablabas de lo guardo en un colchón, o no sé, tengo la billetera fría, la pongo en custodia. ¿Qué consumidor podés hacer una radiografía tenemos hoy? Mira, la verdad es que el consumidor promedio, por así decir, es muy Ujú, variado. Tenemos, al ser Satoshi Tango uno de los primeros brokers en toda Latinoamérica, tenemos como viejos holders, como se suelen llamar, es decir, ujú. personas que tuvieron la suerte y la inteligencia, digamos, de animarse a esto quizá hace una década, que confían en nosotros para hacer algún tipo de operación cuando tienen que, no sé, hacer una venta de un inmueble o un automotor y necesitan liquidar criptomonedas y demás, es decir, los antiguos holders que por ahí guardan sus criptoactivos con nosotros o que los tienen guardados por su cuenta y operan para vender o comprar. Mucha gente que en Argentina, todos acostumbrados a una cultura monetaria bastante triste, digamos, donde estamos todos acostumbrados a lo que es convivir con inflación, con precios que varían permanentemente, con ahorros que se deprecian, es decir, si uno los conserva en la moneda local, hay una cultura, por ejemplo, de las stablecoins para ahorro que está muy impregnada en el mercado Ujú. argentino, muy diferente a lo que ocurre en otras partes del mundo. Y eso es algo como muy propio de acá del cliente local nacional. Eh, mucho lo que tiene que ver con remesas, esto que te comentaba antes, usuarios que por ahí tienen algún familiar, algún amigo en otra parte del mundo. Y bueno, para todo aquel que alguna vez lo intentó, sabemos que si yo, por ejemplo, mi hermana vive en Australia Ujú. y si yo le quiero mandar a ella $100 para el regalo de mi sobrino, para que vayan a comer algo y demás,
a través del sistema bancario probablemente no llegue a ningún lado, o de esos $100 le terminen llegando un porcentaje bastante menor varios días después de firmar 45.000 papeles. Y es algo que a través de USDT, por ejemplo, lo puedo hacer prácticamente con la misma facilidad que le doy acá a un amigo pesos después de compartir una comida y dividir la cuenta. Entonces, para ese tipo de público, eh, A ver, creo que te silenciaste el micrófono, si puede ser. Pues justo se cortó cuando estabas en la respuesta. No, todavía no te escuchamos. Vamos a ver si vamos a un tema y vemos a ver si lo podés chequear de tu lado y lo chequeamos también de este lado a ver si volvemos a contactar. Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. Ignacio, ¿nos escuchás? sí, vos a mí. Sí, perfecto. Ahora sí. Volvemos Bárbaro. entonces. No sé hasta dónde se escuchó, pero Sí, sí, bueno, estábamos hablando justamente de eso, del nuevo consumidor bueno, que fue cambiando. Otra de las cuestiones, digo, por lo menos en el ámbito del blockchain y demás, se habla mucho de que Argentina, bueno, han venido justamente, Vitalik, han venido un montón de referentes del sector. eh, Digo, ¿lo ves como algo con futuro? Vamos a decir, el tema de la adopción ya está entre nosotros, somos referentes en este sentido, por lo menos lo que pueden ver ustedes desde ahí, ¿no? Desde Satoshi. a ver, en términos de adopción, de usabilidad, absolutamente somos referentes. Ujú, Y creo que estos casos que vos comentabas, por ejemplo, de la visita sistemática de Vitalik, que es el creador de Ethereum, y de otras celebridades importantes, digamos, del ecosistema de cripto, marca un poco esa tendencia. En Argentina tenemos algunas de las conferencias bitcoiners bueno, de otros protocolos más importantes de la región. Acá se realiza la BitConf una vez por año, que es un evento que trae decenas de miles de personas de todas partes del mundo. Y creo que al estar, como te decía, embebidos en una economía acostumbrada a crisis monetaria, a una alta inflación, a un alto control de capitales, que si bien hoy en día quizá está un poco más laxo, ujú. sigue existiendo y seguimos teniendo un montón de particularidades que no son habituales en otras partes del mundo, como puede ser el dólar tarjeta, o problemática para las empresas para poder girar fondos al extranjero. Bueno, y un montón de cualidades hacen que el usuario argentino, el civil, esté más interiorizado y por ahí utilice todas estas nuevas tecnologías de una forma diferente a lo que puede ocurrir, no sé, en España o en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Ujú. Este, no recuerdo qué más me habías preguntado, pero si es la adopción de la gente, creo que absolutamente es así. Si bien estamos aún, te diría, en pañales en términos históricos, ¿no? Como Ajá. Bitcoin no deja de tener 15 años, o un poquito más, pero por ahí anda, que obviamente para la vida de cualquiera de nosotros es un montón de tiempo, pero para la vida de los sistemas monetarios, la historia monetaria, te diría, casi un experimento, ¿no? Que podemos creer un montón, está súper consolidado, pero en tiempos históricos existe hace 2 segundos. Claro, digo, en ese sentido de haciendo esta referencia que viene muy bien, ¿lo ves como una posibilidad en algún momento que sea parte de algún sistema monetario que incluso los gobiernos adopten y se sumen a poder incluirlo en un montón de cuestiones que sean de la vida cotidiana de las personas? Absolutamente, sí, 100% creo que es hacia lo que vamos. Ujú, De nuevo, los desarrollos históricos, sobre todo cuando no son impuestos a través de la fuerza, ¿no? Como por ejemplo, acá en Argentina, bueno, hemos vivido muchos cambios monetarios, como lo que hablábamos después de la ruptura del 1 a 1 con el corralito, donde del
de un día para el otro cambian como las reglas de juego y a la fuerza nos vemos obligados a adoptar una nueva moneda que si bien tiene el mismo nombre, el peso argentino que el que tenía previo a al que existía durante la convertibilidad, como sistema monetario es diferente, ¿no? Claro. En el caso de los criptoactivos, de Bitcoin, de las stables, no es impuesto a través de la fuerza, es algo que el mercado de forma voluntaria va adoptando, y eso obviamente hace que su adopción sea mucho más paulatina, que sea menos vertiginosa en varios aspectos, y sí creo que de a poco se va como a esa estandarización y a esa eh, importancia que se le da a este fenómeno como puede ser Bitcoin. Y ya hay varias como muestras o pruebas de eso. Un caso es El Salvador. Después podemos discutir si fueron casos exitosos o no. Ok. El Salvador ya hace muchos años, en 2021, había declarado a Bitcoin como moneda de curso legal, lo cual fue algo bastante llamativo en ese momento. Pero bueno, fue como una especie de experimento. Ahora, varios años después ya muchos de los ETF más importantes del mundo, en Estados Unidos, como BlackRock y demás, autorizaron finalmente lo que es, perdón, el ETF de Bitcoin, que era algo que hace varios años atrás parecía no sé si un sueño, pero algo sí que estaba verdaderamente como muy alejado de la realidad, y se empieza a ver como esa unión, ¿sí? Entre los dos universos que antes estaban totalmente como por carriles separados entre el mercado tradicional financiero Ujú. y el mundo de los criptoactivos. Sí, era como una suerte de under, arrancó, digo, como algo casi Absolutamente. tabú, de alguna manera, Bitcoin y todo esto. Em, y digo, ¿qué impacto también volvemos, ¿no? A esto de las redes, un poco que es inevitable, y las cosas que van sucediendo y la facilidad que hay de transmitir, de alentar, no sé, por hablar Libra, por hablar, como decías vos, Elon Musk, cuestiones que nos llegan a todos nos impacta, se retuitean, se replican. ¿Qué tan susceptibles son estas monedas a este tipo de variables o de cómo se levantó uno y quiso tuitear algo, por ejemplo? No sé. Sí, a ver, cuando se habla de activos digitales, de criptomonedas y demás, hay que tener mucho cuidado en no caer como en la generalización de pensar que porque todas son criptomonedas, todas son Bien. similares o todas tienen como fundamentos relativamente parecidos. La Claro. verdad es que no tienen nada que ver, por ejemplo, lo que puede ser los fundamentos de Bitcoin con lo que puede ser Libra, que es otro caso que vos me acabas de mencionar. Si bien te diría en los medios de comunicación, coloquialmente utilizamos este término que es criptomonedas para referirnos a todo, eh, son cosas verdaderamente incomparables. Bien. Y sobre lo que me consultás de cuál es como la vulnerabilidad que pueden tener estas nuevas tecnologías a un nuevo comentario de alguna persona influyente y demás, creo que cada vez menos, te diría, ¿no? Como Ujú. que un par de años atrás, no sé, Elon Musk hacía algún comentario sobre Bitcoin y te movía el precio y de repente todo el mundo empezaba a hablar de eso. Y ya a medida que se va universalizando, a medida que el mercado va creciendo, que va madurando, ese tipo de comentarios, inclusive algún tipo de medida de algún país que amenaza con prohibir las criptomonedas, que en su momento era como algo que hacía volcar al mercado, ya hoy se le empieza a poco a restar importancia. Por lo menos esa es mi mirada, ¿no? Obviamente Ok. da para debate, pero es lo que vengo notando. Ujú. Bueno, entonces, para dejar bien en claro, no todas las monedas son lo mismo y no todas se comportan de la misma manera y por lo que decís y entiendo, digo, ganaron también su propia confianza las monedas más allá de lo que pueda cualquiera persona influyente salir a decir. Eh, para ir cerrando un poco la nota, de esto que comentabas del PIX, digo, ¿cuál es la experiencia del usuario? ¿Cómo se materializa en el uso de, no sé, ahora, bueno, son las vacaciones de invierno, en general son más en verano los que se van, pero digo, hay gente que igualmente se va a Brasil. Si yo hoy estoy por salir a Brasil,
y escuché este programa y me enteré de Satoshi, ¿qué es lo que me va a ser de utilidad cuando esté allá? La verdad que a nivel experiencia de usuario, te diría que en términos de, digamos, encuadrándolo en este tipo de operación, Ujú, es un sueño o es espectacular. Años atrás, cuando cualquiera de nosotros, cualquier turista argentino iba a Brasil, em, tenía muchas problemáticas en términos de seguridad, de pagos con la tarjeta de crédito, de que te duplicaban la tarjeta y te robaban fondos de tu ujú. cuenta bancaria. En términos también operativos, de que en muchos lugares por ahí no aceptaban tarjeta y uno también estaba obligado a tener un poco de efectivo. Em, Hacerse del bueno, efectivo, digo también, ¿no? Hacerse del efectivo, los reales, los dólares. Bueno. exacto, hacer el cambio, ir acá a alguna casa de cambio, por izquierda, por derecha, bueno, cada uno como podía, los controles de cambios, cuánto puedo comprar, cuánto no, si me conviene cambiar allá. Era todo como una tarea en sí misma que por ahí uno estaba, en lugar de pensar eh, a qué playa voy a ir, tenía que estar dedicándole tiempo a, bueno, a ver cómo hago para hacerme los reales. Esa experiencia, la verdad que en los últimos años cambió radicalmente. Hoy Ujú. en día, teniendo Satoshi Tango o inclusive muchos otros brokers que existen, a través de Pix, que básicamente es como algo así análogo como a lo que sería el CB corta U argentino que todos usamos cuando hacemos un pago con QR en cualquier comercio, Ujú. es una experiencia prácticamente idéntica, es decir, uno va a un comercio, un restaurante, un supermercado, una tienda, lo que fuera, estando en Brasil y escanea con su teléfono un QR y se le debitan los fondos de la cuenta de la misma forma que ocurre cuando vas acá y te compras un café. Claro, Y no tenés que estar preocupado justamente por todas estas cuestiones que mencionábamos antes de cuánto me va a llegar en el resumen de la tarjeta, porque esto es algo que se evita automáticamente, que uno lo ve en el momento. No tenés que estar preocupado por el tema de la clonación de una tarjeta, la tecnología es otra, uno puede desactivar el servicio. Son muchos, digamos, los cambios a nivel técnico que hacen que eso que antes, digamos, era bastante como complicado y que por ahí daba algún dolor de cabeza, a mí personalmente, por ejemplo, me habían duplicado una tarjeta una vez allá en Brasil, muchos años atrás, ujú. ya eso prácticamente dejó de existir. Bien. Eh, Digo, más a quien vaya a Brasil, entonces hágase de una plataforma Satoshi Tango, como puede haber otras. Recomendación entonces sí o sí. Para cerrar, un mensaje por ahí, más a lo que, un mensaje y pregunta quizás de lo que es la cuestión financiera, la educación que tenemos sobre todas estas cuestiones. Ahora nos tiran por la cabeza también Bitcoin y criptos y demás, y todavía no sabemos cómo sacar en cuotas. Un mensaje por ahí para la gente te voy a pedir. Un mensaje, qué difícil, un mensaje para Te la maté gente, con ¿no? esta, te maté con esta. Si querés No sé hacer... si me siento, no sé si me siento en capacidad de darle mensaje a la gente, pero no, a ver, quizás suena un poco genérico, ¿no? Pero A ver. así como todos vamos entendiendo, no sé, la importancia de aprender sobre educación, sobre salud mental, sobre nutrición, sobre cómo alimentarnos, sobre cómo entretenernos, ahora que está tan en discusión el tema de las apuestas, y todos como vamos generando ese tipo de debates, bueno, claramente el tema de la educación financiera es algo que está bastante rezagado en la población y que se le debería dar más importancia, ¿no? Desde que somos chicos a entender Ujú. cuál es el origen del dinero, por qué transaccionamos, qué significa el dinero, qué significa tener mis ahorros en el banco, no tenerlos en el banco, cuáles son las diferencias y demás. Sí, estudiar, ¿no? Todo lo que hoy tenemos con todas las herramientas que hay online de inteligencia artificial y demás, toda la información en la palma de nuestras manos para poder nutrirnos, para poder empezar de a poco. Está lleno de contenido en YouTube, en programas como el tuyo que hablas de estos temas, capacitaciones, tutoriales, para ir de menos a más e intentar como ser lo más responsables que podemos en todos estos asuntos. En relación a, yo particularmente, obviamente, te habrás dado cuenta, soy bastante bitcoinero en términos de lo que entiendo que significa
como revolución para la especie humana, para el sistema monetario, para lo que implica en términos éticos, en términos filosóficos, en términos financieros y demás, y aliento a todo aquel que tenga esa curiosidad de decir, che, esto no lo entiendo, pero me gustaría entender por qué importa o por qué alguien hace ese tipo de afirmación, que se ponga a esto, a escuchar charlas, a leer algún libro y demás. Bien, el dinero físico murió para el futuro. Vamos a decir, vos ves un futuro donde no exista el dólar billete, Esperemos que no, te diría. Ujú. Esperemos que no, porque acá se da como una especie de paradoja que a veces para aquel que no está muy metido suena como casi una contradicción de, che, como alguien que está tan metido en esto de los activos digitales y Bitcoin, que suena como súper tecnológico, puede al mismo tiempo defender y, y hacer, sí, básicamente hacer una defensa tan grande como por ejemplo el uso del efectivo. A ver, Y cuando uno empieza a ver cuáles son los fundamentos que están detrás de ambos tipos de tecnología, digamos, eh, hay muchos puntos en común, mucho más de los que la gente por ahí piensa en una primera mirada sobre el tema. El uso del efectivo tiene un montón de propiedades muy importantes que no hay que perder, ¿sí? ujú, Esto obviamente son opiniones personales, yo, adelante, Ignacio Indaburo, ¿no? No es que correcto. sobre el tema de lo que implica la privacidad, de la comunicación, de cómo interactuamos, sobre lo que implica justamente la capacidad de poder ejercer la autocustodia, que cuando uno digitaliza, por ejemplo, el dinero, cuando pensamos en el dinero estatal, básicamente lo que está haciendo es eliminar la capacidad de los individuos de hacerse responsables de la custodia de lo que les pertenece. Eh, y eso es muy problemático desde muchas aristas. Entonces, esperemos que, para responder lo que decías, esperemos que no, que el efectivo o que el dinero físico siga existiendo, o que si deja de existir, existan alternativas digitales que permitan como preservar muchas de las características que el dinero físico tiene. Bien, Ignacio, realmente una masterclass y muy interesantes los conceptos también que nos dejaste, tus opiniones y análisis al respecto. Así que bueno, nuevamente gracias por haber estado nuevamente, No, justamente, en Dimensión 5.0. un placer, gracias por la charla y por la invitación. Por Un favor. abrazo.